Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de la última hora mirando a la tensión en Rusia tras el asesinato de Igor Kirillov. Miraremos también a Irán, donde se ha desatado el caos en las últimas horas. Enseguida les contaremos cortes de electricidad que están afectando a las principales rutas ferroviarias. Pendientes de esto, vamos a mirar también a Donald Trump desatando las alarmas. En Estados Unidos hay fuga de funcionarios, muchos de ellos moviendo su currículum. También miraremos al tema de los drones en Estados Unidos y pendientes del pánico nuclear. Se habla de que están aumentando las ventas de búnkeres nucleares en Estados Unidos. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos hablando de Irán. Sus autoridades han apagado las luces que iluminan las carreteras de Teherán, es lo que apunta un funcionario a los medios estatales, mientras el país implementa numerosas medidas de ahorro de combustible en medio de una ola de frío penetrante. En los últimos días, la República Islámica ha ordenado el cierre de escuelas y oficinas públicas en todo el país, al verse obligada a racionar la electricidad, a pesar de tener una de las mayores reservas de gas natural del mundo. Dice que actualmente tienen apagones en las carreteras urbanas, es lo que apuntaba este martes uno de los altos cargos de Irán, añadiendo que el alumbrado público seguía funcionando a pesar de las preocupaciones de seguridad. Los apagones en las carreteras continuarán mientras haya un desequilibrio energético y hasta que se controle el consumo de combustible a nivel nacional. También miramos a Estados Unidos. Líderes de seguridad global han advertido que las amenazas nucleares están creciendo después de que el gasto en armas ascendiera a 91.400 millones de dólares el año pasado. Al mismo tiempo, las ventas de búnkeres privados están en aumento a nivel mundial, desde pequeñas cajas metálicas hasta extravagantes mansiones subterráneas. Los compradores dicen que los búnkeres ofrecen una sensación de seguridad. Se prevé que el mercado de refugios contra bombas y contra lluvia radiactiva en Estados Unidos crezca de 137 millones el año pasado a 175 para 2030, es lo que apunta un informe de investigación de mercado de Blue Wave Consulting. El informe indica que los principales factores de crecimiento incluyen la creciente amenaza de ataques nucleares o terroristas o disturbios civiles, los confinamientos por COVID, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el estallido de la guerra entre Israel y Hamas han impulsado las ventas, es lo que apunta el CEO de Atlas Survival Shelters. También miramos precisamente en Estados Unidos al presidente electo Donald Trump. En los órganos administrativos de Estados Unidos se ha desatado un frenesí de búsqueda de empleo entre funcionarios que ahora trabajan bajo la actual presidencia de Joe Biden y que no saben qué será de ellos cuando el presidente electo tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero. Es lo que informa Político citando a sus fuentes. 8 informantes, funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono y asesores del Congreso nombrados por Biden señalaron que la situación en el mercado de trabajo antes de la transición en Washington es bastante tensa. Ellos se debe en parte a un aparente aumento de los funcionarios de carrera en las agencias estatales, especialmente por la promesa de Trump de desmontar el llamado Estado profundo. 3 asesores demócratas del Congreso revelaron que sus oficinas están llenas de currículums de empleados de la administración, a pesar de que los puestos de trabajo en el Capitolio suelen tener salarios mucho más bajos. Dice que todo el mundo está dispuesto a aceptar un descenso de categoría porque no hay suficientes puestos de trabajo. También miramos a Rusia, que fortalece su potencial defensivo con la renovación del 95% de su tríada nuclear. Es lo que afirma este miércoles el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerasimov, que presentó un informe ante la Plana Mayor de las Fuerzas Armadas, una tarea prioritaria tras la renovación de la doctrina nuclear rusa. Dice que en las actuales circunstancias el Ministerio de Defensa de Rusia continúa trabajando de manera planificada para fortalecer el potencial defensivo del país. Dice que a día de hoy el 95% del armamento de las fuerzas nucleares estratégicas ha sido modernizado. Las fuerzas nucleares estratégicas rusas, también conocidas como la tríada nuclear, están compuestas por misiles intercontinentales que pueden portar varias cargas nucleares, los submarinos atómicos y la aviación estratégica. También miramos a Ucrania, que tachaba este miércoles de falsa y sin sentido la acusación rusa de que sus aviones no tripulados lanzaron repetidamente fósforo blanco en septiembre, afirmando que Kiev cumplía plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de control de armas. Dice que están seguros de que al hacer tales acusaciones falsas, Moscú trata de desviar la culpa de sus propias acciones y engañar a las audiencias extranjeras. Es lo que apunta la agencia Reuters, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una declaración escrita.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de la última hora, mirando a la tensión, la escalada en Ucrania, también pendientes de Estados Unidos, pero empezamos mirando a Siria. El enviado de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, ha advertido sobre las desastrosas implicaciones para la transición política y la reconstrucción del país de la escalada militar entre las facciones respaldadas por Turquía y las fuerzas democráticas sirias. Pedersen hizo referencia a los enfrentamientos en el norte entre las facciones respaldadas por Turquía y las fuerzas democráticas sirias y su profunda preocupación por el hecho de que pudieran preparar una incursión militar a gran escala en el territorio sirio controlado por las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos. Es lo que apunta un informe exclusivo del Wall Street Journal. Precisamente sobre la situación en Siria hablaba Kaya Kalas. Dice que Assad demostró que nunca iba a buscar la paz en Siria y que Rusia e Irán están ayudando a desestabilizar el país. Dice que Europa va a actuar de manera decisiva. Escuchamos a Kaya Kalas. Assad demostró constantemente que jamás iba a haber una Siria unida, pacífica o estabilidad pacífica bajo su poder, y sus aliados sobre Rusia e Irán instrumentalizaron a Siria para llevar a cabo sus estrategias de desestabilización, siguiendo sus intereses. Ahora estamos ante una oportunidad histórica. Los europeos tienen que actuar de manera decisiva y de manera coherente con nuestros socios. También hablaba sobre Siria la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dice que el colapso del régimen de Assad ofrece nuevas esperanzas, pero que también hay riesgos en Siria y que el pueblo merece una transición pacífica. Dice que Europa está dispuesta a hacer su parte por Siria. Escuchamos a von der Leyen. The collapse of the Assad regime offers new hope to the Syrian people. But it equally comes with risks. The situation on the ground remains extremely volatile, so we are closely monitoring the developments. The Syrian people deserve a peaceful transition, one that preserves their country's territorial integrity and sovereignty, one that upholds state institutions, and one that reflects the aspirations of the Syrian people in all their diversity. So it means that national unity must be respected and minorities must be protected. And this is aligned with the principles agreed by the foreign ministers meeting in Aqaba. Europe is ready to do its part to support Syria at this critical juncture. And allow me to mention some points where the European Union right away will be active. Our top diplomat returns to Damascus. We already have a European presence in Damascus. Precisamente en este sentido, el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, subrayaba este miércoles la importancia de celebrar elecciones libres y justas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. En declaraciones a los periodistas en Damasco, Pedersen también pidió asistencia humanitaria inmediata para Siria y expresó su esperanza en la opción de una solución política en el noreste controlado por los kurdos. Pedersen había advertido previamente que el conflicto en Siria está lejos de terminar, advirtiendo del peligro de nuevos enfrentamientos entre las fuerzas respaldadas por Turquía y los grupos kurdos en el norte del país. Según informes de los medios de comunicación, los israelíes han avanzado varios kilómetros dentro del territorio sirio. Israel ha llevado a cabo más de 350 ataques contra instalaciones militares, equipo y suministros en Siria desde la caída del régimen anterior. Y estos ataques continúan, incluyendo un enorme ataque en Tartus. Señora presidenta, estos ataques suponen un mayor riesgo para una población civil ya atribulada y socavan las perspectivas de una transición política ordenada. También hemos recibido información acerca de los planes del gabinete israelí de ampliar los asentamientos en el Golán. Israel debe cesar todas las actividades de asentamientos en el Golán sirio ocupado, actividades que son ilegales. Los ataques contra la soberanía y la integridad territorial de Siria deben cesar.
Seguimos mirando Oriente Medio y ponemos el foco en Irán. Sus autoridades han apagado las luces que iluminan las carreteras de Teherán, es lo que apuntaba un funcionario a los medios estatales, mientras el país implementa numerosas medidas de ahorro de combustible en medio de una ola de frío penetrante. En los últimos días, la República Islámica ha ordenado el cierre de escuelas y oficinas públicas en todo el país, al verse obligada a racionar la electricidad, a pesar de tener una de las mayores reservas de gas natural del mundo. Alireza Rezaei, vicepresidente de la compañía eléctrica de Teherán, dijo a la agencia de noticias IRNA que las luces de las carreteras se habían apagado durante los últimos 2 meses para ahorrar combustible. Dice que actualmente hay apagones en las carreteras urbanas, añadiendo que el alumbrado público seguía funcionando. A pesar de las preocupaciones de seguridad, los apagones en las carreteras continuarán mientras haya un desequilibrio energético y hasta que se controle el consumo de combustible a nivel nacional. La Policía de Tráfico de Irán advertía este sábado que los apagones podrían provocar un aumento exponencial del número de accidentes. Seguimos mirando a la ONU. La subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU ha pedido este martes reanudar urgentemente las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán. Decía que quisiera hacerme eco del llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a los participantes en el plan y a Estados Unidos para que den prioridad al multilateralismo y a la diplomacia, principios que hicieron posible el acuerdo sobre JCPOA en 2015, es lo que apuntaba en un discurso pronunciado en Nueva York. Dice que las partes deben hacer acopio de voluntad política y retomar urgentemente las negociaciones. En este punto indicó que el tiempo es esencial, asegurando que aunque la responsabilidad recae en los participantes y en Estados Unidos, su éxito o fracaso concierne a todos. Asimismo, subrayó que Oriente Medio no puede permitirse más inestabilidad. Miramos también a Estados Unidos, y es que el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, dijo este martes que cree que algunos drones no identificados avistados sobre Nueva Jersey y Nueva York son drones espías de China, después de que funcionarios de la administración Biden insistieran en que muchas de las aeronaves son aviones comerciales inocentes. Decía, queremos respuestas, pero la respuesta que estoy recibiendo es que no sabemos de quién son estos drones. Es lo que apuntaba el republicano McCaul a los periodistas antes de que funcionarios del Poder Ejecutivo ofrecieran una sesión informativa clasificada a los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Decía, estuve con el administrador de la NASA, Bill Nelson, y él dijo que se ha informado de que estos drones han estado sobrevolando instalaciones y bases militares. No creo que sean amistosos, sino adversarios. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido este martes en que los drones avistados en Nueva Jersey, que han captado gran atención en los últimos días y se han viralizado en las redes sociales, no suponen ningún peligro para la población. Decía Biden, le estamos dando seguimiento de cerca, pero hasta ahora no hay sensación de peligro. Es lo que declaraba al ser preguntado por la prensa en los jardines de la Casa Blanca. Biden agregó que aparentemente no hay nada malo, pero las autoridades lo están verificando. El Departamento de Seguridad Nacional y el FBI declararon este lunes que los avistamientos de los últimos días corresponden a una combinación de drones que operan de forma legal, tanto de aficionados como de las autoridades, así como aviones, helicópteros e incluso estrellas que fueron confundidas por la ciudadanía con drones. Seguimos mirando al tema de los drones. El representante republicano Mark Green está instando al Congreso a aprobar un proyecto de ley que presentó y que daría a las autoridades locales el derecho a derribar drones no tripulados. Green dijo en una publicación en X que es fundamental que el proyecto de ley que presentó en junio sea aprobado en medio de preocupaciones de seguridad por los drones avistados en todo Estados Unidos en las últimas semanas. También hizo un pedido similar durante una aparición en America's Newsroom de Fox News este mismo lunes. Han visto, como saben, cientos de drones en estados del noreste como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, lo que ha suscitado preocupaciones sobre amenazas a la seguridad y especulaciones sobre la participación extranjera. También se ha visto drones en espacios aéreos restringidos, como por ejemplo cerca de aeropuertos y en la base aérea Wright-Patterson en Ohio. Precisamente en este contexto de inseguridad en Estados Unidos, líderes de seguridad global han advertido que las amenazas nucleares están creciendo después de que el gasto en armas ascendiera a 91.400 millones de dólares el año pasado. Al mismo tiempo, las ventas de búnkeres privados están en aumento a nivel mundial, desde pequeñas cajas metálicas hasta extravagantes mansiones subterráneas. Los compradores dicen que los búnkeres ofrecen una sensación de seguridad. Se prevé que el mercado de refugios contra bombas y contra lluvia radiactiva en Estados Unidos crezca de 130
137 millones el año pasado a 175 para 2030, es lo que apunta un informe de investigación de mercado de Blue Wave Consulting. El informe indica que los principales factores de crecimiento incluyen la creciente amenaza de ataques nucleares o terroristas o disturbios civiles, los confinamientos por COVID, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el estallido de la guerra entre Israel y Hamas han impulsado las ventas, es lo que apunta Ron Hubbard, CEO de Atlas Survival Shelters. El 21 de noviembre, en las horas posteriores al inédito uso por parte de Rusia de un misil balístico hipersónico experimental para atacar Ucrania, su teléfono no paró de sonar. Seguimos mirando a Estados Unidos y les contamos que podría desplegar en los próximos años armas nucleares tácticas actualmente estacionadas en su territorio, en una base aérea ubicada en Reino Unido, es lo que recoge The Telegraph en un artículo publicado este martes. De acuerdo con el medio, se espera que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al volver a la Casa Blanca, aumente los presupuestos para el desarrollo de nuevos misiles con ojivas nucleares y presione a sus aliados europeos para que incrementen los gastos en defensa. También se recalca que ya hoy en día Washington dispone de unas 100 ojivas nucleares integradas a bombas no guiadas B-61 que se encuentran en bases aéreas de Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Turquía. Entre tanto, otras 150 bombas B-61 almacenadas en territorio estadounidense podrían ser transferidas a un nuevo centro de depósito nuclear táctico que se está construyendo en la base Lakenheath de la Real Fuerza Aérea de Reino Unido, ubicada en el condado de Suffolk, al este del país. Así, según el medio, se cree que esas armas de Estados Unidos podrían ser estacionadas en el almacenamiento británico en los próximos años a medida que avance su construcción. Pendientes de Estados Unidos, también de su implicación en el conflicto en Ucrania, mirando a la OTAN, sobre todo el foco puesto en la muerte de Igor Kirillov. Una pausa, un par de minutos, seguida volvemos con todo en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Listo para comenzar a operar futuros? AvaTrade te lo pone fácil con una oferta exclusiva. Abre tu cuenta hoy y consigue hasta 100 operaciones sin comisiones con tu primer depósito. Aprovecha las oportunidades y opera con MetaTrader 5 en los principales mercados como Bitcoin, índices americanos, el dólar y el oro sin preocuparte por los costes. No dejes pasar esta oferta y descubre el poder de los futuros con AvaTrade. Regístrate hoy y recibe hasta 100 operaciones gratis, solo por tiempo limitado. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora mirando a la administración de Joe Biden, y es que es poco probable que la administración del actual presidente de Estados Unidos le dé tiempo a destinar los 5.600 millones reservados para ayuda militar a Ucrania antes de que Donald Trump tome posesión del cargo el 20 de enero, es lo que informa The New York Times citando a una alta funcionaria del Departamento de Defensa. Según la fuente, Washington tiene planes de anunciar un apoyo adicional para Kiev
antes de fin de año, pero resulta difícil acelerar el envío de la cantidad que el Congreso ya ha aprobado para armas y otro tipo de apoyo militar antes de que se produzca la transición del poder. Esta suma permanece a disposición del mandatario estadounidense, lo que le permite transferir existencias del Pentágono a Ucrania en lugar de esperar los meses o años que puede llevar a los contratistas de defensa a fabricar armas bajo nuevos contratos. Decía, seguiremos retirando fondos durante el resto de esta administración, es lo que apunta la informante, pero 5.600 millones es una cantidad sustancial de autoridad, por lo que ciertamente anticiparía que podría haber una autoridad restante que transicionaría y estaría disponible para que la próxima administración la utilizara, es lo que agregaba esta fuente según The New York Times. Seguimos mirando en este caso a Donald Trump, y es que en los organismos administrativos de Estados Unidos se ha desatado un frenesí de búsqueda de empleo, sobre todo entre funcionarios que ahora trabajan bajo la actual presidencia de Joe Biden y que no saben qué será de ellos cuando el presidente electo Donald Trump tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero. Es lo que informa Político citando a sus fuentes. 8 informantes, funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono y asesores del Congreso nombrados por Biden señalaron que la situación en el mercado de trabajo antes de la transición en Washington es bastante tensa. Ello se debe en parte a un aparente aumento de los funcionarios de carrera en las agencias estatales, especialmente por la promesa de Trump de desmontar el llamado Estado profundo. 3 asesores demócratas del Congreso revelaron que sus oficinas están llenas de currículums de empleados de la administración, a pesar de que los puestos de trabajo en el Capitolio suelen tener salarios mucho más bajos. Dice literalmente que todo el mundo está dispuesto a aceptar un descenso de categoría porque no hay suficientes puestos de trabajo. También miramos a la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha confiado este miércoles en entrar en negociaciones sustanciales con Ucrania sobre su adhesión a la Unión Europea a principios de 2025. Anunciaba un nuevo paquete de 18.000 millones de euros más para Ucrania. Escuchamos a von der Leyen. Nuestra unión va a contribuir el año que viene con 13.000 millones de euros en el instrumento para Ucrania y vamos a empezar a transferir nuestra parte al préstamo del G7 para financiados con cargo a los activos incautados rusos, así como otros 18.000 millones de euros en 2025. Y esa es solamente la parte de la Unión Europea. Vamos a trabajar conjuntamente hasta finales de 2025 para garantizar la estabilidad económica y financiera de Ucrania. Decía von der Leyen que debemos seguir apoyando políticamente a los ucranianos que han logrado un progreso tremendo hacia la adhesión a nuestra Unión y que si continúan con estos esfuerzos, dice, deberíamos estar listos para iniciar negociaciones sobre el grupo de cuestiones fundamentales a principios de 2025 y otros grupos durante el año. Es lo que afirma von der Leyen en un debate en el Pleno del Parlamento Europeo. La presidenta del Ejecutivo Comunitario subrayó que los ucranianos están luchando por su futuro en nuestra Unión y que deben saber que sus esfuerzos están dando frutos. También precisamente en Europa miramos a Francia. Marine Le Pen ha dicho que se estaba preparando para elecciones presidenciales anticipadas. Cree que Macron podría irse antes de lo previsto y calificó su posición de frágil. Recientemente los medios franceses escribieron que François Bayrou, quien se convirtió en primer ministro, amenazó a Macron con dejar de apoyar a los centristas si no era nombrado jefe del gabinete. Dice además Le Pen que para Macron todo ha terminado. Dice, mis palabras no son crueles, es una realidad institucional. Incluso perdió la capacidad de nombrar un primer ministro que se nombrara a sí mismo, es lo que enfatizaba Marine Le Pen. Precisamente volvemos a mirar a Europa. Las naciones europeas que están discutiendo el envío de tropas a Ucrania en caso de un cese del fuego o un acuerdo de paz, mientras que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que no enviará tropas estadounidenses al terreno para garantizar la seguridad. Es lo que apunta la agencia Reuters según funcionarios y diplomáticos. Las conversaciones impulsadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, están en una etapa inicial, pero ya han revelado divisiones sobre los posibles objetivos y el mandato de esa misión, incluso sobre la conveniencia de abordar el tema ahora. En este sentido, mientras Kiev se encuentra en desventaja en la guerra, los líderes europeos quieren evitar dar al presidente ruso, Vladimir Putin, la impresión de que creen que ha llegado el momento de entablar conversaciones y que podrá conservar sus ganancias en el campo de batalla. Insisten en que están centrados en aumentar la ayuda militar y económica a Ucrania y no ven señales de que Putin esté dispuesto a negociar. Sin embargo, entre bastidores, algunos funcionarios están considerando cómo las naciones europeas podrían ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, incluso mediante una fuerza de decenas de miles de soldados en suelo ucraniano.
Miramos también a Suecia, que ha interceptado varios aviones de combate rusos sobrevolando el mar Báltico. El Ministerio de Defensa de Suecia ha informado este martes de que la Fuerza Aérea ha interceptado 2 bombarderos estratégicos rusos Tu-22M y otra pareja de aviones de combate Su-27 que les escoltaban mientras sobrevolaban el mar Báltico. Ante estos hechos, las autoridades militares suecas han hecho despegar 2 de sus cazas HAS Gripen para escoltar a los aviones rusos de vuelta al espacio aéreo de su país. El jefe del Estado Mayor sueco, Dennis Hedström, ha reconocido que estos sucesos son habituales. Volvemos a mirar a Rusia. María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha declarado que Moscú plantearía el asesinato de Kirillov en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 20 de diciembre y que se encontraría y castigaría a todos los implicados y que Moscú no se deja intimidar. Escuchamos a María Zakharova. He was a legitimate target in accordance with the statements by the Kiev regime, but we know the real target. George Bush just mentioned that accidentally, to kill as many Russians as possible, but they kill the Ukrainians as well. Without mercy. We understand very well what this terror attack was aimed against. We understand its basic aims and causes. We here in the West, on the platforms of international organizations, I mean the Westerners, and in public space, they talk about rehabilitation of chemical weapons, alleged crimes with its use. We all understand very well that Igor Kirillov, he put many obstacles to... Decía Zakharova que están viendo que Kiev ha vuelto a asumir la responsabilidad de un nuevo atentado terrorista, que todos estos perdedores son herramientas manejadas por los anglosajones. Utilizaba un término que Rusia utiliza para describir a Estados Unidos y Gran Bretaña. Dice Zakharova que son los principales beneficiarios del terrorismo de Kiev, según informa la agencia Reuters. El Departamento de Estado estadounidense declaró este martes que Washington no tenía ninguna relación con el asesinato ni conocimiento previo del mismo. Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que Kirillov había propagado una invasión ilegal e impuesto sufrimiento y muerte al pueblo ucraniano. Mientras tanto, Rusia ha negado el uso de armas químicas en Ucrania y a su vez ha acusado a Kiev de utilizar agentes tóxicos en combate. Kirillov, que asumió su cargo actual en 2017, fue una de las figuras más destacadas en lanzar esas acusaciones. Celebró numerosas sesiones informativas para acusar a los militares ucranianos de utilizar agentes tóxicos y de planear lanzar ataques con sustancias radiactivas, afirmaciones que Ucrania y sus aliados occidentales rechazaron como propaganda. La bomba utilizada en el ataque del martes fue accionada a distancia, según las noticias rusas. Las imágenes del lugar de este atentado mostraban ventanas destrozadas y ladrillos chamuscados. La principal agencia estatal de investigación de Rusia declaró que está estudiando la muerte de Kirillov como un caso de terrorismo y las autoridades de Moscú prometieron castigar a Ucrania. Precisamente Ucrania, que ha tachado este miércoles de falsa y sin sentido la acusación rusa de que sus aviones no tripulados lanzaron repetidamente fósforo blanco en septiembre, afirmando que Kiev cumplía plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de control de armas. Dice que están seguros de que al hacer tales acusaciones falsas, Moscú trata de desviar la culpa de sus propias acciones y engañar a las audiencias extranjeras. Es lo que apunta Reuters, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una declaración escrita. Volvemos a mirar en este caso a Rusia, que fortalece su potencial defensivo con la renovación del 95% de su tríada nuclear. Es lo que afirma este miércoles el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerasimov, que presentó un informe ante la Plana Mayor de las Fuerzas Armadas, una tarea prioritaria tras la renovación de la doctrina nuclear rusa. En las actuales circunstancias, dice el Ministerio de Defensa de Rusia, continúa trabajando de manera planificada para fortalecer el potencial defensivo del país. A día de hoy, el 95% del armamento de las fuerzas nucleares estratégicas ha sido modernizado. Las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia, también conocidas como la tríada nuclear, están compuestas por misiles intercontinentales que pueden portar varias cargas nucleares, los submarinos atómicos y la aviación estratégica.
Miramos ahora, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Moscú producirá en masa los nuevos misiles balísticos hipersónicos de alcance medio llamados Oresnik en una reunión de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa, es lo que ha informado The Kiev Independent. Putin confirmó en noviembre que las Fuerzas Armadas de Rusia habían culminado con éxito el lanzamiento de estos nuevos proyectiles contra territorio ucraniano y más tarde ordenó la producción en masa de un arma para la que asegura a día de hoy ni Ucrania ni las potencias occidentales tienen respuesta. Además, se especuló con un posible ataque contra Kiev usando este armamento. Rusia informó del uso de los nuevos proyectiles como respuesta al lanzamiento de misiles occidentales de largo alcance por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en concreto los ATACMS de Estados Unidos y los Estado de Reino Unido. A pesar de que Moscú lanzó el primer Oresnik, Ucrania no ha cesado en sus ataques con armas occidentales, lo que ha llevado a Rusia a reiterar sus amenazas. Seguimos mirando a la situación, la tensión en Ucrania con advertencias a la OTAN, también un Zelensky que empieza a capitular. Dice que Ucrania no puede retener ni Crimea ni el Donbass. Hacemos una pausa, 2 minutos y se lo contamos en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Thank you all very much. This is great. These are our friends. Vosotros estabais hace una semana liando a la parda. Y ahora, no, ahora hay que sobrevivir 4 años. Fomentarla ni la van a fomentar. Se comenta con bastante alegría. ¿Qué estás diciendo sobre el gobierno? Resistir y resistir y resistir. Y hay bastante fake news y bastantes rumores falsos. No todo es chorrada climática. Eso lleva a la deuda pública española a una situación de insostenibilidad. Deje de gastar. Siempre dicen que voy a empezar una guerra. No voy a empezar una guerra. ¿Quién va? Yo no voy, yo no voy. Se habrá sorprendido de lo bien que lo hacíamos ya, ¿no? Que todos los diputados que están en el Congreso en este momento, todos, no ocultéis el malestar brutal de la población. ¿Y qué pasa a partir de ahora? ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo.
Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando la tensión en Ucrania. También les contamos en estos momentos una alerta en Estados Unidos. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte ha detectado y rastreado 4 aviones militares rusos que operaban en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska el 17 de diciembre de 2024. El avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional y no ingresó en el espacio aéreo soberano de Estados Unidos o Canadá. Esta actividad rusa en la DIZ de Alaska ocurre con regularidad y no se considera una amenaza. Una DIZ comienza donde termina el espacio aéreo soberano y es un tramo definido de espacio aéreo internacional que requiere la rápida identificación de todas las aeronaves en interés de la seguridad nacional. El NORAD emplea una red de defensa estratificada compuesta por satélites, radares terrestres y aéreos y aviones de combate para detectar y rastrear aeronaves e informar sobre las acciones adecuadas. Estados Unidos anuncia la detección de 4 aviones rusos en Alaska. Miramos también las advertencias de Rusia a la OTAN. Dice que bajo el pretexto de un conflicto armado con Rusia y en violación de sus obligaciones sigue con su política de expansión hacia el este, acercando la infraestructura militar del bloque a las fronteras rusas y aumentando constantemente su potencial militar. Es lo que denuncia este miércoles el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, en una sesión informativa con agregados militares de países extranjeros. Dice que sus tropas han llevado a cabo una ofensiva a lo largo de todo el frente y que este año Rusia ha liberado más de 190 localidades. Dice además que desde la creación del Distrito Militar del Norte, el ejército ucraniano ha perdido cerca de 1 millón de soldados, cerca de 20.000 tanques y vehículos blindados. También miramos a Zelensky. El presidente ucraniano dice que el ejército de Ucrania no puede recuperar de forma independiente Crimea y el Donbass. Es lo que apuntaba en una entrevista con el periódico francés Le Parisien. Cuando se le preguntó si consideraría renunciar a estas regiones, incluso temporalmente, Zelensky afirmó firmemente que Ucrania no puede renunciar legalmente a su territorio. Decía, literalmente, no podemos renunciar a nuestros territorios. La Constitución de Ucrania lo prohíbe. De hecho, estos territorios están actualmente bajo control ruso, pero no tenemos la fuerza para recuperarlo. Solo podemos confiar en la presión diplomática de la comunidad internacional para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Precisamente le preguntaron si se reuniría cara a cara con Vladimir Putin y Zelensky comentó que no se trata de que se sienta frente a ti, sino de la posición en la que te encuentras cuando negocias. Decía, no creo que estemos en una posición débil, pero tampoco fuerte. Dice además que no sabe si van a unirse a la OTAN, si van a formar parte de la Unión Europea en algún momento y sobre todo cuándo van a suceder estas cuestiones. Zelensky abre la puerta, admite que Ucrania no puede recuperar por sí sola tanto Crimea como el Donbass. Precisamente el presidente ucraniano, que ha subrayado que ningún país ni líder mundial tiene derecho a negociar con Rusia en nombre de Ucrania, señaló que cualquier diálogo con el Kremlin debe desarrollarse de acuerdo con un plan de acción acordado y solo desde una posición de fuerza. Zelensky vuelve a hablar de una paz duradera en Ucrania. Escuchamos. We need to establish peace in a way that Putin can no longer break. A peace that's not just a pause, but a real, lasting peace. And I am confident we can achieve this. The key is not to be afraid of our own joint. En cuanto a la búsqueda del fin de la guerra, decía Zelensky que debe lograr una paz duradera que Putin no pueda quebrantar, que no sea una pausa sino un punto y final. Y dice que solo lo conseguirán si están unidos. Zelensky ha enfatizado que Ucrania determina su propio futuro y ninguna otra nación o líder político tiene derecho a dictar las condiciones. Decía, insiste en que ningún líder del mundo tiene derecho a negociar con Putin en nombre de Ucrania. Decía, nunca hemos delegado este mandato a nadie, somos las víctimas. Sería injusto que todo el mundo empezara a decir cómo debería vivir el país. Decía, por ejemplo, los franceses en Francia, los italianos en Italia o los estadounidenses en Estados Unidos saben lo que quieren para sí mismos. También lo saben los ucranianos. En este sentido, el presidente también ha destacado la importancia de crear un plan de paz para garantizar condiciones justas para cualquier diálogo con la parte rusa. Subrayó que la paz solo se podrá lograr cuando Ucrania sea lo suficientemente fuerte y tenga garantías de apoyo de los socios internacionales.
También miramos en este caso a Ucrania. Les contamos que las defensas aéreas han derribado sobre el territorio de 10 regiones del centro, el noreste, el norte y el sureste de Ucrania, total de 51 drones kamikazes Shahid y de otros tipos lanzados por Rusia entre la noche del martes y la mañana de hoy. Es lo que apunta la Fuerza Aérea de Kiev. Otras 30 réplicas de drones lanzados por las fuerzas rusas para confundir a las defensas ucranianas perdieron su rumbo sin provocar daños. Es lo que apunta la Fuerza Aérea de Ucrania, que neutraliza un porcentaje cada vez mayor de drones enemigos con interferencias radioelectrónicas. Los drones rusos fueron lanzados la pasada noche desde Briansk, Kursk, Milerovo y Orel, territorios situados cerca de la frontera con Ucrania. Rusia ataca cada noche territorio ucraniano con decenas de drones kamikazes Shahid y de otros modelos, a los que ha sumado en las últimas semanas réplicas de aparatos no tripulados para complicar el trabajo de las defensas ucranianas. En Ucrania, precisamente, mirando el papel de Estados Unidos, les contamos que el teniente general retirado Keith Kellogg, designado por el presidente electo Donald Trump como enviado para Ucrania y Rusia, tiene previsto visitar Kiev y varias otras capitales europeas a principios de enero, es lo que apunta la agencia Reuters. Kellogg se reunirá con altos mandatarios en Kiev. Asimismo, su equipo está gestionando encuentros con líderes en otras capitales europeas, entre ellas Roma y París. No obstante, el itinerario del viaje aún no está cerrado y podría sufrir modificaciones, según una de las fuentes consultadas. Cabe destacar que Kellogg no tiene previsto visitar a Moscú durante esta gira. El objetivo principal de estas reuniones es recabar información para la inminente administración de Trump, en lugar de entablar negociaciones activas. Estos planes ponen de manifiesto la prioridad que el presidente electo Trump ha otorgado a la resolución del conflicto en curso en Ucrania. También miramos al fabricante taiwanés de productos electrónicos Foxconn Precision Industry. Está considerando presentar una oferta para adquirir el fabricante de automóviles japonés Nissan Motor Corporation para expandir su naciente negocio de vehículos eléctricos. Es lo que informa este miércoles el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. Según el informe, Foxconn está interesada en las habilidades de Nissan en la fabricación y diseño de hardware para automóviles. El informe también señaló que el contacto entre las dos empresas fue facilitado por Jun Seki, un ex ejecutivo de Nissan, que ahora es el director de estrategia de Foxconn para el negocio de vehículos eléctricos. También se informó previamente que Nissan había iniciado negociaciones sobre una posible fusión con el fabricante de automóviles japonés Honda, y se informó que Mitsubishi Motors también estaba previsto que se uniera a este acuerdo. Miramos ahora a Corea del Sur. El ministro de Exteriores ha reconocido que el efímero intento del presidente Yoon Suk-yeol de imponer la ley marcial había creado algunas limitaciones en la comunicación con el equipo del presidente electo de Estados Unidos y socavado el impulso político de ambas partes. En una poco habitual conferencia de prensa conjunta para medios extranjeros, ha tratado de tranquilizar a los aliados de Seúl y calmar el nerviosismo del mercado desde el intento de ley marcial que conmocionó a la nación y desencadenó la mayor crisis política en décadas. Cho ha confirmado que Seúl había construido una red de canales y comunicación con la campaña de Trump que eran más fuertes que los de cualquier otro país, pero la orden de la ley marcial socavó el impulso político entre ambas partes. Así ha confirmado interrupciones estas semanas en los contactos. Pendientes de la actualidad, mirando también al mejor análisis geopolítico, hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida seguimos con la actualidad, con el análisis en Negocios Televisión.